vamos a desarrollar lo que corresponde al tema DHCP, módulo 7 de nuestro CCNA versión 7. DHCP, de alguna u otra forma, lo hemos siempre trabajado, está presente, ¿no? Y dentro de lo cual, pues se sabe que es una herramienta, un servicio que nos va a facilitar mucho la implementación, la configuración de dispositivos de red, porque brinda todo el tema del direccionamiento IP para eso. Entonces son 3 ítems que acá se han considerado. Primero, los conceptos. En segunda instancia, la forma de configurar. Y en tercera instancia, cómo configurar un cliente, un equipo para que sea cliente de HCP, ¿no? La primera parte tiene que ver un poco con la conceptualización. El DHCP, ahí su transcripción bajo IPv4, ¿no? La idea es esa, que tenga la facilidad de asignar direcciones IPv4 y otra información, ¿no? Porque no solamente la dirección IP, sino también la máscara, el DNS, incluso el tiempo de alquiler de la dirección se le puede brindar. ¿Ok? Entonces, todo eso va a configurarse. Un servidor de HCP facilita mucha escalabilidad y facilita también la compatibilidad con otro tipo de servicios, ¿no? Tendrá algunas limitantes como la forma como trabaja, pero luego del caso permite que la red en su conjunto pueda trabajar, sobre todo cuando son redes móviles o usuarios móviles, va a facilitar bastante, ¿no? Entonces el servicio se asigna dinámicamente y se alquila por un lapso de tiempo, ¿verdad? Los administradores configuran para eso, pues, cuánto tiempo es su alquiler. Y esto no solamente es en router, sino también en switch, en access point. Una misma PC, si le instala una pequeña aplicación, podría también trabajar como un servidor. En este esquema son 4 mensajes que se van a generar, ¿no? El primero, obsérvese que el cliente siempre es el que determina eso. El cliente es el que inicia el proceso con una petición, con una solicitud hacia la red. Entonces trata de descubrir la red con un DHCP Discovery, haciendo un mensaje de broadcast hacia la red, el cual va a ser recepcionado por el servidor más cercano, más próximo, y a su vez va a responder con una oferta. Para eso el servidor ya debe tener un pool de direcciones y responde al cliente. Y el cliente confirma nuevamente a través de un mensaje broadcast, así como el primero, para poder hacerle saber al servidor que ya aceptó esa dirección. Y finalmente el servidor, mediante un acuse de recibo, da por asentado, da por aceptado que el cliente ya se hace. Ahora, el servidor, ¿cómo identifica que este equipo está solicitando? Si este equipo no tiene IP, ¿cómo es que sabe cuál es el cliente? Porque, ojo, en la red no va a ser uno, sino van a ser muchos equipos que van a estar ahí. Y no todos van a solicitar, algunos ya lo hicieron, otros no. Pero la pregunta es, ¿cómo sabe el servidor que le tiene que dar el IP a ese cliente si el cliente no tiene IP originalmente? ¿Cuál sería la respuesta para eso? Jesús. Por la MAC, ¿no? Por la dirección MAC que el equipo va a generar, ¿ya? Por la dirección MAC, exacto. Entonces, este DHCP, este servidor, o este cliente va a tener una dirección MAC internamente, la cual la va a usar para poder solicitar. ¿Y cuál sería su MAC destino? Porque la MAC origen, perfecto, es la de él.
¿Y la MAC destino cuál sería? Porque él no sabe cuál es la MAC del servidor todavía. Y tampoco Ay, puede ser. la madre, pura F, creo que cuando es un proto. Exacto, pues la MAC destino vendría a ser una MAC para broadcast. Y como dice Luis, son puras Fs. Son 12 Fs. Entonces, con esa información sale la petición. Y cuando el servidor recibe, detecta eso, inmediatamente ya está predispuesto para lanzar una oferta. Y lanza la oferta en base a, y le contesta, ¿no? Tú me solicitaste, yo te respondo y de esa manera. Entonces, pueden haber muchos servidores que soliciten, o perdón, que reciban esa petición, pero este servidor es el único que ha respondido, pero posteriormente los otros también van a responder, van a lanzar ofertas. El hecho es que el servidor más próximo, más cercano, el que esté más atento, digamos, va a responder. Pero los otros también le lanzan ofertas. Entonces, para evitar que los otros servidores se confundan pensando de que también lo van a aceptar, el cliente hace uso de este mensaje. Y este mensaje es en broadcast, donde informa a todos respecto a esa situación. ¿Sí? Informa a todos respecto a esa situación. Y les dice a ellos, ya acepté al otro servidor. Entonces ellos ya, esa dirección asignada simplemente ya no la van a, ya no la van a usar. ¿Sí? Entonces de esa manera es como van a funcionar, van a trabajar, ¿no? Entonces el acuse recibe. Luego de que ya está asignada la dirección al cliente, el cliente ya puede trabajar con esa dirección. Incluso el servidor se puede apagar, el servidor podría ya no funcionar. Sin embargo, como se le ha arrendado por un tiempo, un día, dos, una semana, en fin, el cliente ya tiene esa dirección y puede trabajar. ¿Mm? Entonces, cuando ya está por caducar esa dirección IP que le han arrendado, que le han alquilado, el cliente lanza una petición de renovación. Ahí viene un DHCP request. Y se le envía un acuse de recibo. Normalmente la misma dirección se le da y se amplía ese tiempo. Y de esa forma va trabajando. Entonces son 4 mensajes y estos 2 adicionales. Usa los puertos 6.7 y 6.8 para poder comunicarse con el cliente, ¿no? Mediante los 2 puertos se trabaja. Paso 2, ¿cómo configurar un servidor? Bueno, la configuración, lo que en su momento lo hemos visto, ¿no? Podría, digamos, tenerse 2 redes, ¿no? Y cada red comunicarse con lo que corresponde al servicio, ¿no? En realidad, el paso a paso, bueno, las buenas prácticas dice, primero excluya direcciones y luego de excluir genere su pool. Entonces el paso 2 es crear un pool de direcciones bajo el cual yo voy a definir los detalles, ¿no? Le pongo un nombre al pool y luego comienzo a definir cuál es la red, cuál es el gateway, el DNS, el dominio, el periodo de arrendamiento, entre otras cosas el servidor, NetBIOS, ¿no? Podrían haber otros detalles, sobre todo cuando ya son servidores que tienen una aplicación mucho más consistente, tienen para reservar IPs, para que a cada equipo con cierta dirección MAC se le pueda asignar esas direcciones. Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, se está excluyendo rango del 1 al 9, se está excluyendo la última IP utilizable. Y luego se le define un nombre al pool de direcciones y bajo el cual se da la red, se da el gateway, DNS y dominio. De todos ellos,
El primero prácticamente es obligado. Depende de la red, si va a trabajar con gateway, se le pone eso. Entonces normalmente eso sí. También depende de la red si requiere DNS, si requiere dominio. Pero básicamente el primero es obligado. Y ya dependiendo de la situación, podría añadirse los otros parámetros. Entonces así es como se configura, así es como se asigna. Una vez ya configurado, ¿no? Se supone que él lo está haciendo para esta red, toda esta red. Una vez ya asignado, ahora se puede verificar, ¿no? Un show running en la sección de HCP para ver solamente comandos de HCP, ¿no? El binding para poder observar qué direcciones se han asignado de acuerdo con la dirección MAC. Las estadísticas para ver cómo se han mandado y recibido los mensajes de HCP. Quizás algunos han sido rechazados. Entonces, de esa forma es como trabaja. Entonces acá está, ¿no? Un show running, y ahí debe estar todo especificado tal cual, ¿no? Con su nombre, el rango de exclusión, etc. ¿no? El binding, que me va a decir siempre cuál es la dirección y cuál es la dirección IP y la dirección MAC, ¿no? El tiempo, ¿sí? Y bajo qué interfase incluso se ha asignado. Entre otras cosas, pues la estadística respecto a qué cantidad de direcciones se han asignado, cuántos pool, cuántos mensajes podrían también ser útiles. Cuando quiero hacer una auditoría a los servicios, esto, por ejemplo, puede ser útil, ¿no? Quiero ver qué tan factible es el trabajo, qué tan adecuado es el trabajo del HCP, ok. Porque podría ser que lo estén suplantando al servidor y no está trabajando. Entonces yo me confío, lo configuro y lo dejo ahí, pensando que está funcionando. Sin embargo, reviso su estadística y pues no hay ningún mensaje, o hay uno o dos. Entonces lo más probable es que estén suplantándolo, ¿no? Y si lo están suplantando, a algún otro servidor está haciéndose pasar y está dándole datos falsos, y ya es una cadena de acciones que se tienen que, ¿no? Corregir, ¿no? Advertir. Pero así es como podría eso suceder. Ya en el equipo, lógicamente, un ipconfig, el -AWL, ahí va a indicar, entre otras cosas, quién es el servidor, ¿no? Cuál es el periodo de arrendamiento y los detalles que han sido asignados, ¿no? Todo ese conjunto de especificación siempre es bueno hacer una auditoría, conocer su red, ¿no? Eso permite personalizar un poco. Y ya después, ya como que ya de forma más confiada, se establecen ciertos rangos para poder pautar esa información. Y en ciertos casos se podría desactivar el DHCP. Quizás pueda ser necesario para que no asigne. ¿Por qué? Porque podrían haber otros equipos ya mucho más completos que se encarguen de esa labor, ¿no? Entonces ahí el servidor podría no ser necesario, no ser útil. Entonces le ponen no service de HCP y evitan. Bien, hasta ahí la parte de HCP. Es un servicio muy práctico, muy sencillo de configurar, pero también hay que saber monitorear. No se olviden, hay que saberlo monitorear. Ahora, normalmente, si yo tengo un cliente
y el cliente emite mensajes a la red, los mensajes que emite son, hemos dicho, broadcast. Broadcast. Al ser broadcast, estos mensajes van a tener limitación de pasar a través del router. El router no los deja pasar, el router los limita, bloquea los broadcasts. Puede pasar al switch y puede compartirse en la red. O sea, si hay más clientes, pasa por acá. Pero el router no los va a dejar pasar. Entonces, ¿qué sucede? En algunas circunstancias nos vamos a topar con que el servidor DHCP está fuera de mi red. Vean cómo está. Está el router y el servidor DHCP está en otro ámbito, en otro segmento de red. Y desde acá se pretende asignar IPs a los clientes. ¿Se puede? Sí se puede. Pero hay que contemplar este bloqueo que hace el switch. Automáticamente el switch ya por naturaleza bloquea mensajes DHCP. Y no solamente DHCP, cualquier tipo, que sean broadcast los bloquea, no los deja pasar. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es una especie de permiso, activar un permiso para que el router deje circular ese tráfico, ¿no? Y los canalice y lo derive directamente al servidor para que tenga contacto con el servidor y puedan comunicarse entre uno y otro, ¿sí? Entre uno y otro. Entonces, el trabajo está, uno, voy y en el servidor activo mi servicio, ¿no? Activo mi servicio. Y dos, voy al router en la interfase donde están los clientes y habilito el permiso para que circule tráfico. Si no hago esas dos opciones, sobre todo la segunda, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, necesariamente tengo que hacer eso. A eso le llaman el relay de DHCP. A eso va acompañado con otros servicios más. Otros servicios van a colocarse. Así está, vean. Bueno, hago una revisión de ello y luego habilito el permiso en el router, ¿no? Ingreso a la interfase donde están los clientes y dentro de la interfase se le pone IP helper address y la dirección del server, el IP que apunte al server. ¿Ok? Entonces, como ese es el server, vean, 192.168.11.6. 11.6, acá está. Entonces, ¿qué va a hacer el router? Cada vez que reciba mensaje broadcast de cualquiera de los clientes que vienen por acá, él los va a tomar y los va a trasladar hacia el servidor específico. Y el servidor atenderá esas peticiones. Esa es la idea del relay DHCP. Activar un permiso con el cual va a facilitar que los clientes puedan conectarse y puedan solicitar. Ahora, si bien es cierto, eso se activa y pasa y funciona, otros servicios podrían también pasar, ¿no? Hay varios servicios que pueden, estos son los mismos, pero estos otros servicios pueden también, dice, no es el único que puede configurarse para ser transmitido, retransmitido. Tenemos el servicio NTP, TACAS, DNS, TFTP, NetBIOS, ¿no? Que en algún momento quizás puedan necesitarse, entonces también con el mismo comando se está activando. ¿Listo? Bien. Y por último, las alternativas de configurar un cliente, ¿no? Cuando ustedes configuran un cliente, es decir, un switch o algún router,
podría ser necesario que también necesite IP por DHCP. Mucho pasa con los equipos de casa, pues con los routers, ¿no? Que desde Internet el proveedor asigna IP. Entonces tienen distintas opciones. Tienen a veces consolas gráficas que les pueden ayudar a ustedes a configurar eso. O también puedo yo, bajo línea de comandos, decirle, ¿no? IP address de DHCP y me va a facilitar la entrega de IP. Entonces, ese tipo de situación ya depende, pues, primero que el router tenga esa disponibilidad y segundo, cómo el proveedor cree conveniente la asignación. ¿Listo? Entonces, si tengan dudas, consultas hasta ahí, creo que lo hemos visto el servicio de DHCP, ¿no? Y en diferentes contextos se puede activar, ¿no? Para tráfico de VLAN, para poder configurar una LAN, ¿no? En un switch multicapa también se puede activar eso. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Cómo se podría habilitar. Bueno, acá tienen una forma de cómo podría venir el entorno gráfico para poderse interpretar, utilizar. Eso es la parte que corresponde a DHCP. Acá un poco del resumen respecto a lo que corresponde a nuestro servicio de DHCP y algunas de los comandos que se pueden utilizar para identificar detalles y características al momento de asignar, ¿no? Recordando también de que hay la posibilidad de usar la especie de permiso, el helper address, ¿no? Que va a permitir no solamente el paso del tráfico DHCP a otra red, sino también estos otros servicios para poderse interpretar, utilizar. Eso es la parte que corresponde a DHCP. Acá un poco del resumen respecto a lo que corresponde